Bueno, ahora sí. Llegamos al último video de la serie del módulo de neumonología. Recuerden que si tienen dudas o consultas nos pueden contactar, ya sea por WhatsApp o por Google Classroom o bien por nuestro campus virtual en el foro, o también pueden mandarnos un correo a hola@praxieducacion.com. Bien, vamos a dar ya los últimos temas y vamos a hablar un poquito de lo que es el TEP o tromboembolismo de pulmón, ¿sí? Y de hipertensión pulmonar. El 90% de las causas del tromboembolismo de pulmón vienen por una trombosis venosa profunda. En sí tenemos dos tipos de TEP importantes, que uno es el TEP común y el otro es el TEP masivo, que es una urgencia. En el TEP común lo que tenemos es una embolia pulmonar que se produce por émbolos que se desprenden de trombos, los trombos son coágulos, ¿sí? Que vienen de la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores. El 10% restante puede venir de venas de la pelvis o también podemos tener émbolos sépticos por abortos sépticos o bien hay algunos émbolos grasos, ¿sí? También pueden provenir émbolos de la vena cava inferior, la vena cava superior, la subclavia, la yugular. Esto es cuando nosotros colocamos vías, sobre todo las vías centrales en la yugular. También pueden venir de la vena renal, de las venas suprahepáticas y del corazón cuando hay fibrilación auricular. La fibrilación genera muchos trombos. También cuando hay algunas otras enfermedades como endocarditis, cuando hay infarto de ventrículo derecho o cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva. El TEP masivo, lo que ocurre es que se obstruye la rama principal de la arteria pulmonar, o sea, el tronco de la pulmonar, y luego tenemos una variante que es el TEP crónico, que es muy raro. Es un TEP que quedó mal diagnosticado o subdiagnosticado y que quedó algún trombo muy pequeño enclavado en alguna ramita periférica. Importante tener en cuenta los factores predisponentes. Cualquier persona que tenga una vida muy sedentaria, que no mueva las piernas, que no camine lo suficiente, es propensa a sufrir un TEP. Por ejemplo, en el caso de las cirugías, pacientes que están en muchas horas en el quirófano, inmóviles, dormidos, o que tienen postquirúrgicos muy prolongados, ¿sí? En caso de cadera o de rodilla, que no pueden caminar rápido o moverse rápidamente. En el embarazo o en el puerperio o cualquier reposo prolongado que uno haga en cama, cualquier convalecencia, viajes prolongados, si los pacientes no se levantan y no caminan o hacen poco ejercicio, y por supuesto otros factores determinantes como los anticonceptivos, ¿sí? Los anticonceptivos y el cáncer son muy protrombóticos. La obesidad, si el paciente tiene un importante terreno varicoso, es decir, tiene varices en miembros inferiores, y las enfermedades que se las conoce como diátesis trombóticas, de las que incluimos cáncer, déficit de proteína C y S de la coagulación, déficit de antitrombina 3, difibrinogenias en general, difibrinogenias hay varias, trombocitosis, síndrome nefrótico, colitis ulcerosa, hemoglobinuria paroxística nocturna y vasculitis de Behçet. ¿Cuál es la clínica del TEP común? El paciente puede presentarse de distintas maneras. Puede presentarse con un síncope, con una disnea súbita, con taquipnea, con taquicardia sinusal, con dolor en puntada de costado. Podría llegar a tener una febrícula, tos o hemoptisis, signos de insuficiencia cardíaca. Síncope es bastante común de ver. Cianosis, sibilancias y estertores. El diagnóstico lo hacemos con la clínica del paciente y una muy buena anamnesis. Tengan en cuenta que en general el tromboembolismo de pulmón no es una patología que uno pueda pensar habitualmente. Entonces muchas veces queda subdiagnosticada o no diagnosticada directamente porque uno no la tiene en cuenta, simplemente eso. Entonces recuerden siempre como causa de disnea súbita, sobre todo en el paciente que ha estado con un reposo prolongado o en el contexto de un paciente que es obeso o que tiene cáncer o que
toma anticonceptivos, bueno, tengan en cuenta que puede ser un tromboembolismo de pulmón. Se hace gases en sangre y lo que se ve es que cursa con hipoxemia e hipocapnia. Están disminuidos los dos valores, tanto de oxígeno como del dióxido de carbono. En el laboratorio podemos pedir dosaje del dímero D. El dímero D no es específico del TEP, es un producto de degradación del fibrinógeno, así que cualquier problema que haya con el tema del fibrinógeno, vamos a tener un dímero D aumentado. Bien, en el electrocardiograma lo que podemos llegar a ver es el eje desviado a la derecha por tratarse de una patología pulmonar, una taquicardia sinusal, que es lo más común de ver de todo. Puede haber también alguna arritmia como la fibrilación auricular o el aleteo o flúter. Podemos ver una P pulmonar, que es una P alta y picuda. Podemos llegar a ver un bloqueo de rama derecha en algunos casos. Y hay un patrón de TEP, que es el patrón de McQueen-White. Este patrón de McQueen-White no es común de ver. Se ve en un 15% de los casos. Así que si no lo ven, no descarten un TEP. Este patrón lo que vamos a ver es en D1, la derivación D1, una S muy profunda y empastada, y en D3 vamos a ver una Q patológica y una T invertida. Luego tenemos la radiografía de tórax, y la radiografía de tórax tiene varios signos semiológicos de TEP. Por ejemplo, vamos a ver una imagen triangular o cuña, que es la del infarto pulmonar, que también se lo conoce como joroba de Hampton, sobre todo en el perfil. Luego podemos tener un derrame pleural pequeño, podríamos tener el signo de Westermarck, que es una oscuridad, ¿sí? Una hiperlucidez en la zona apical, que es por la oligoemia focal. Las líneas de Fleischner, que son atelectasias laminares, que se ven más en la base, más en lo basal. El signo de Paya, que es la arteria pulmonar ensanchada, se ensancha precisamente por la hipertensión pulmonar, la hipertensión que sufre, y la joroba de Hampton en el perfil, que era lo que ya habíamos comentado respecto de lo que es la cuña o infarto. La radiografía puede simular una neumonía con imagen de condensación en cuña, pero esa imagen es la que corresponde al infarto pulmonar, en la zona que está infartada. Recuerden que una placa normal no descarta un tromboembolismo de pulmón. Y acá tenemos algunos estudios, ¿sí? Radiografía con infarto o sin infarto pulmonar. Acá lo que muestra son las atelectasias laminares o líneas de Fleischner o signo de Fleischner. Acá lo que vemos en la tomografía es la obstrucción de la arteria pulmonar, se ve allí. Acá podemos ver también obstrucciones. Luego tenemos la angiografía, que es el gold standard, donde ahí vemos la obstrucción claramente en la arteria pulmonar. Y también se puede hacer angioresonancia o se puede hacer el centellograma o gammagrafía de ventilación-perfusión. Todos estos son confirmatorios a las 48 horas, 24 48 horas, confirmatorios de TEP. Tratamiento. Para el TEP común vamos a tener el paciente anticoagulado con heparina sódica, 80 unidades internacionales por kilo en bolo, y después se dan 18 unidades por kilo por hora, o bien 30.000 unidades, 10.000 en bolo y 20.000 a pasar con goteo en bomba de infusión continua en 24 horas. Recuerden siempre que la heparina hay que controlarla con el KPTT cada 8 horas. Los valores normales son entre 27 y 41 segundos. Hay que llevarlo a 70 a 100 segundos. Las heparinas de bajo peso molecular, que la que más se usa es la enoxaparina, no necesitan control. Warfarina y acenocumarol son anticoagulantes orales, demoran más o menos 4 días en hacer efecto, así que antes de sacar la heparina hay que esperar que haga efecto el anticoagulante oral. La warfarina y el acenocumarol lo que hacen es inhibir la síntesis de los factores K dependientes. En este caso se controlan con QUIC o con RIN.
Estudios confirmatorios, los que vimos recién, se puede hacer también un ecodoppler, agregar un ecodoppler de miembros inferiores para ver si el paciente tiene trombosis venosa profunda. Se puede hacer un ecocardio con Doppler para ver las cámaras cardíacas y ver si el paciente tiene fibrilación auricular, tiene trombos, para medir también la presión, para ver si hay hipertensión pulmonar en la arteria pulmonar y ver si tiene endocarditis o cualquier otra patología que pueda llegar a generar trombos. El centellograma, ventilación, perfusión para ver cómo quedó perfundida el área, la TAC helicoidal, la angioresonancia y la angiografía pulmonar, que es el gold standard. Diagnósticos diferenciales que podemos hacer con derrame pleural, con pleuritis, neumotórax, EPOC, sepsis y otras patologías cardíacas como insuficiencia cardíaca derecha. Ahora bien, el TEP masivo es una urgencia. El paciente se puede presentar de muchas maneras diferentes, se puede presentar como un shock obstructivo, como un paro cardiorrespiratorio con muerte súbita, donde hay que hacer reanimación pulmonar y masaje cardíaco y además, bueno, inyectar trombolíticos. El shock obstructivo es cuando tenemos tensión arterial sistólica menor de 70 y diastólicas que casi no las registramos. Puede hacer una insuficiencia cardíaca severa con taquicardia, tercer ruido, que es el del ritmo galope, una gran ingurgitación yugular con reflujo pato-yugular y signo de Dressler positivo. Podemos tener una insuficiencia respiratoria muy severa con una disnea muy severa y una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, taquipnea, cianosis y tener un paciente sumamente hipoxémico. Puede haber hipoperfusión coronaria por bajo volumen minuto y hacer un infarto agudo de miocardio por la hipoperfusión. Diagnóstico de gases en sangre, que era lo que habíamos hablado también antes en el TEP común, un electrocardiograma, una rutina de laboratorio, radiografía de tórax, pero aquí hay que tomar decisiones rápidamente e internar al paciente en terapia intensiva. Tratamiento, heparina, trombolíticos y antiguamente se usaba el paraguas de Movinudin o filtro de vena cava inferior. Actualmente no se usa porque, o se usa muy poco, prácticamente no se usa porque se desplaza, se sale del lugar, se corre, eran más los problemas que traía que la solución. Hay que administrar, sí, trombolíticos de inmediato, 250.000 unidades de streptokinasa endovenosa, pasar en 20 minutos con máscara de oxígeno y monitoreo. Luego seguimos anticoagulando con heparina, 30.000 unidades en 24 horas y eventualmente el filtro de la vena cava inferior. Tratamiento trombolítico exitoso, sabemos que tuvimos éxito cuando mejora la disnea, mejora la presión de oxígeno que sube, mejora la frecuencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca derecha. La presión arterial se normaliza y el paciente está mucho mejor. Cuando no es exitoso, podemos hacer dos procedimientos. Uno es ecodinamia, se pone un catéter con una fresa en la punta que va a perforar el émbolo que está obstruyendo, y si no, embolectomía de la arteria pulmonar, se hace una cirugía de tórax y de arteria pulmonar, tiene una alta mortalidad. Se puede dar apoyo inotrópico para disminuir lo que es la insuficiencia cardíaca derecha, y las drogas inotrópicas que usamos son dobutamina y dopamina. El TEP crónico es muy raro, es una entidad clínica muy rara. Por lo general es un paciente con un TEP que ha sido subdiagnosticado o no diagnosticado y suelen presentar trastornos de coagulación. El trombo no se recanaliza, pasa 2 semanas y persiste. Recuerden que los trombos tienen etapas de organización y de recanalización. Se produce aquí una sobrecarga crónica de la arteria pulmonar y por ende del ventrículo derecho, y el paciente genera una hipertensión pulmonar y una insuficiencia cardíaca derecha crónica. El tratamiento mejor es la trombectomía y drogas para bajar la hipertensión pulmonar. Es decir, vamos a tener hipertensión pulmonar, me genera hipertrofia de ventrículo derecho y esto me va a causar una insuficiencia cardíaca derecha. Generalmente, en la hipertensión pulmonar hay
valores de presiones por encima de 25 milímetros de mercurio, o bien durante el ejercicio la sistólica puede estar arriba de 30 milímetros de mercurio. Causas de hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca izquierda, estenosis mitral, hipoxemia, TEP, cardiopatías congénitas con inversión del shunt, embolias, enfermedades autoinmunes, familiares, idiopáticas y causas raras, como puede ser por el virus de la inmunodeficiencia humana, por hipertensión portal, por anfetaminas, cocaína, síndrome cardinoide, fibrosis mediastínicas, síndromes mieloproliferativos, trombocitosis o enfermedad de Renduor. Y con respecto en sí a la que es la hipertensión pulmonar, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un aumento en la arteria pulmonar, ¿sí? Este aumento de la presión en la arteria pulmonar se va a trasladar hacia el pulmón. Tiene una clínica que es igual a la de la estenosis aórtica, que ya la vamos a ver cuando veamos cardiología, y es una tríada que se llama DAS, disnea, angor y síncope de esfuerzo. La disnea es por una hipoxemia secundaria a la obstrucción pulmonar, el angor o dolor retroesternal es por hipertrofia del ventrículo derecho, puede ser que el paciente igualmente tenga las coronarias sanas, y el síncope de esfuerzo se produce por el volumen sistólico disminuido debido a la insuficiencia cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En la semiología vamos a oír tercer ruido o galope o ritmo galope, hipertrofia de ventrículo derecho con signo de Dressler positivo. Podemos llegar a detectar un soplo de insuficiencia cardíaca primario o un soplo de insuficiencia pulmonar secundario. Vamos a ver signos de insuficiencia cardíaca derecha, que son muy clásicos, como la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, un hígado congestivo o hígado nuez moscada, esto ya es algo anatomopatológico, la hepatomegalia y la hipertensión portal, que genera una pequeña esplenomegalia también. Vamos a encontrar ascitis y edemas en general. En el electro podemos tener una P pulmonar, eje desviado a la derecha, signos de insuficiencia ventricular derecha y bloqueo de rama derecha. Y el ecocardio con Doppler nos va a servir para medir la presión en la arteria pulmonar y ver si también hay insuficiencia tricuspidia o en la válvula pulmonar del corazón. En el laboratorio podemos dosar distintos anticuerpos para distintas enfermedades autoinmunes. Las drogas que vamos a usar para la hipertensión pulmonar incluyen el oxígeno, importantísimo, recuerden que el oxígeno es el vasodilatador más importante que tenemos, la nifedipina, el acenocumarol, el sildenafil, por ser vasodilatador también, bosentan o macitentan, isoprosterenol, epoprosterenol, son análogos de las prostaciclinas, y en último recurso, trasplante cardiopulmonar. Bueno, les agradecemos haber llegado hasta acá con nosotros. Por favor recuerden que pueden contactarnos, pueden seguirnos en Instagram, en Praxi Educación. Pueden ver todos nuestros videos en YouTube, en nuestro canal de clases médicas. Hay algunas clases que dictamos que son gratuitas y otros cursos que tienen un costo accesible, así que no dejen de consultarnos ante cualquier duda que tengan. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta luego.